Entre lágrimas y sollozos, así extrañaba a su amado Sor Úrsula de San Pedro. Muchas lunas han pasado desde aquel primer buenos días que salió de tus hermosos labios. Revivo como si fuera hoy aquel precioso momento en el que me enamoré perdidamente de ti. Tan solo esas palabras me hicieron caer rendida a tus pies. Eras una persona atenta y sensible, algo muy difícil de encontrar en esa época. Cuanto más te conocía, más intensos eran mis sentimientos hacia ti, querido Grimón. Pero como toda verdadera historia de amor, llegó el día en el que mi corazón se rompería en 1000 pedazos. Esto ya lo presagiaba aquella lluviosa tarde lagunera. No había nada que pudieras hacer para evitarlo. Me cuesta olvidar tu rostro triste y cómo bajaban las lágrimas por tus mejillas. Ahí me contaste que debías partir hacia Sevilla. Hoy en Wanchipedia conocerás el trágico idilio entre un noble y una monja de clausura de la ciudad de La Laguna. Una historia de amor prohibida, una huida desesperada y un desenlace que te dejará impactado. Así que preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcast y a través de nuestras redes sociales. Retrocedamos en el tiempo hasta el año 1496. Alonso Fernández de Lugo había derrotado a los guanches en las batallas de La Laguna y de la Victoria de Acentejo, y había llevado los menceyes a los bandos de guerra en presencia de los reyes católicos. Justo en ese preciso momento, Alonso pide ayuda a Jorge Grimón, apodado el Borgoñón, para acabar con los guanches alzados de los menceyatos de Iscó, Daute y Abona. Para ello, Grimón hace llegar a la isla las primeras armas de fuego, nunca utilizadas durante la conquista, y con las que consigue acabar con las últimas resistencias guanches en la isla de Tenerife. En recompensa por su inestimable ayuda, Jorge Grimón recibió numerosas tierras en los realejos, Tegueste y La Laguna. Aquí daría comienzo a una de las familias más importantes y poderosas en la isla, la familia Grimón. Su hijo, Fray Pedro Grimón, fue prior y uno de los promotores de la construcción del convento de La Laguna, el convento de San Agustín. Su nieto Tomás Grimón y Vergara, quien fue regidor de Tenerife, comenzó la construcción del ahora conocido como Palacio de Nava. Desde el año 1590, el escudo de los Grimón se encuentra en el centro del dintel de la puerta principal del inmueble. Ahora que conoces quién era Jorge Grimón y lo que representaban las islas, vamos a irnos a unas décadas más tarde para encontrarnos con su tataranieto, Jerónimo de Grimón y Rojas. Este era el joven apuesto y elegante del que habla Sor Úrsula de San Pedro al principio de este podcast. Una joven muy bella, inquieta y valiente, hija de Leonor de Rojas Justiniani y de Pedro de Soria Pimentel, por aquel entonces capitán de infantería y regidor perpetuo de Tenerife. Los días sin ti están siendo muy largos y oscuros, mi amor. Nada puede llenar el enorme vacío de tu ausencia. En pocos años había perdido a mi estimada madre y ahora el amor de mi vida. Y lo peor es que ya no podía dar mi corazón a otro hombre, casarme con alguien a quien no pudiera amar. Ay, amor, lo único que me quedaba era unirme al Señor y firmar la escritura de dote para entrar al convento de Santa Catalina de Siena, en la ciudad de La Laguna. Me llegaban noticias de tu matrimonio con una mujer de la nobleza y de la llegada al mundo de tus 2 hijos, Jerónimo y Paula. Aunque mi alma estaba rota, pensar que eras feliz lo compensaba. Era el año 1651 cuando volvimos a cruzar nuestras miradas y en ese fuego que parecía dormido en nuestro interior, volvió a reavivarse de manera incontrolada. En ese desdichado día, un beso selló nuestro destino. ¿Estás dispuesto a darlo todo por nuestro amor? ¿Poner en riesgo tu vida? Estás loco, te dije. Sí, loco de amor, me respondiste. Como cualquier enamorado que lucha por el amor de su amada, elaboraron un plan para escapar de la isla y pasar juntos el resto de sus vidas. Sor Úrsula logró escapar del convento vestida de hombre y a caballo y junto a su amado Jerónimo
se dirigió al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Una vez allí, un barco inglés les esperaba para llevarlos a Vizcaya, punto de partida de su nuevo camino. Sin embargo, la priora del convento denunció el hecho a la justicia. En esa época, el rapto de un miembro de la iglesia era uno de los peores crímenes que se podían cometer. De ahí que se iniciara un rápido dispositivo para encontrar a la pareja. Cuando parecía que la ingeniosa huida tendría un final feliz porque las yemas de sus dedos ya tocaban su nueva vida, minutos antes de que su barco zarpara lentamente hacia Vizcaya, ambos fueron detenidos. Cuando se abalanzaron sobre ti, un sudor frío recorrió todo mi cuerpo. No podía creer que estando tan cerca, la felicidad se nos escapara de las manos. Los minutos parecían horas, los meses se convirtieron en siglos. Mi mente no quería entender lo que te iba a suceder, se negaba a aceptarlo. En aquel funesto y diminuto lugar, a través de mi pequeña ventana, comencé a observar cómo la gente se arremolinaba en la plaza del Adelantado. Sus murmullos no cesaban, eran como cuchillos clavados en mi pecho. Entre el ruido de la multitud apareciste tú, amor, y nuestras miradas se cruzaron por última vez. Desde aquel día, mi pecho está vacío, mi alma está contigo, porque aunque mi corazón siga latiendo, yo estoy muerta en vida. El 10 de julio de 1651 se ejecutó la sentencia de muerte del noble Jerónimo de Grimont, y como era habitual en aquella época, consistía en provocar la muerte del condenado mediante la decapitación. Y como señal de advertencia, su cabeza estuvo expuesta al público durante muchos días. Sor Úrsula de San Pedro permaneció recluida en una celda el resto de sus días. Solo la unía al mundo exterior una pequeña ventana que aún hoy existe, sobre la puerta que da entrada a la sacristía. Desde allí presenciaba los oficios religiosos hasta los últimos días de su vida. ¿Conoces otra historia similar a la de Jerónimo de Grimont y Rojas y Sor Úrsula de San Pedro? ¿Quieres que aparezca publicada en los podcasts de Wanchipedia? Envíame un correo electrónico a contacto@wanchipedia.com. Ya sabes, todos los miércoles escucha los podcasts de Wanchipedia, todos los miércoles contenidos sobre la historia y cultura de las Islas Canarias. Besitos, mis niños. Chao, besitos, mis niñas. En una zona privilegiada del casco antiguo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a escasos metros de la catedral y la plaza de Santa Ana, y nada más y nada menos que en el barrio histórico de Vegueta, se localiza una institución científica y cultural especializada en la historia de los aborígenes de las Islas Canarias. Hoy en Wanchipedia hablaremos de esta institución. Hoy en Wanchipedia hablaremos del Museo Canario y explicaremos cómo surgió y qué valor tiene esta entidad para nuestra cultura, para la sociedad canaria. Sobre la vida del poderoso Mensei Bencomo se sabe de la asistencia de su hermano Tinguaro y de su hijo Bentor, sucesor de su padre tras su muerte en la Batalla de la Laguna, también ya conocida como la Batalla de Aguere, del 14 de noviembre de 1494. Y de su familia, ¿sabes quién es o quién fue Ana Gutiérrez? ¿Y qué parentesco familiar tenía con el Mensei de Taoro? Al sur de la isla del Hierro existe una extensa zona con un gran número de inscripciones rupestres y otros yacimientos arqueológicos. Ahí, en esa gran ladera de Reña, la propia tierra habla de nuestros orígenes, de nuestro pasado. Por ese motivo, en los podcasts de Wanchipedia queremos hablar de los grabados rupestres Bimbache, los grabados del Hulan,